¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque ve nada más dónde estamos, ve nada más. Estábamos olvidando mucho la isla de Cozumel. Qué mal que lo estemos haciendo así. Sí, ya tenía mucho que no veníamos a la isla. La última vez que venimos fue igual a otro hotel, pero ya fue hace como unos 2 años, yo creo. Entonces, pues nos habíamos estado perdiendo de regresar a este lugar, pero el día de hoy estamos aquí y estamos en el hotel Secrets Aura Cozumel. Y pues efectivamente en este video les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este paradisíaco lugar, porque ya tuvimos la oportunidad de recorrerlo y déjenme decirles que está paradisíaco, así literalmente. Entonces ya saben, en este tipo de videos les decimos todos los tips, todo lo que ustedes tienen que saber y lo más importante de todo, para que no se los van a chamaquear ahí en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, este hotel está ubicado en el kilómetro 12.9 de la isla, en la zona sur, en la zona hotelera sur, para que más o menos se ubiquen, y es un hotel solo adultos. Este hotel es categoría 5 estrellas, entonces no es como los otros Dreams, por ejemplo el de Huatulco, el de Vallarta, que son 4 diamantes, este es 5 estrellas, entonces para que lo tomen ahí muy en cuenta. Pero también les vamos a platicar algo muy importante, es cómo llegamos a este lugar, cómo le hicimos para llegar hasta acá. Si por ahí nos siguen en historias, que si no nos siguen tanto en Facebook como en Instagram, los invitamos a que nos sigan ahí, aparecemos así como Chavos Vlogs, ahí les platicamos un poquito de la odisea que fue llegar. La verdad sí fue una odisea, que ya valorándolo dijimos, bueno, creo que hubiéramos optado por una opción B, que hubiera sido mejor, pero bueno, ahí les va cómo fue todo. Nosotros volamos de Bajío a Cancún en un vuelo de las 10:30 de la mañana. Llegando a Cancún tomamos un traslado hacia Playa del Carmen, que es aproximadamente como de 1 hora el traslado, y después de Playa del Carmen nos trasladamos hacia Cozumel en un ferry que tarda aproximadamente, el traslado tarda 30 minutos, pero en lo que subes, en lo que el traslado y en lo que bajas son aproximadamente 50 minutos lo que te lleva a cruzar a la isla, y ya cruzando la isla tomamos un taxi que nos trajo hasta el hotel y fue un traslado de aproximadamente 20 minutos y llegamos hasta acá aproximadamente como a las 5 de la tarde. 5:30 aproximadamente, más o menos por ahí, desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Entonces para que le cantien agua ya a los camotes de que a lo mejor quizás convenga más quedarse en un hotelito aquí cerquita para evitarse todo ese trámite y todo ese show y lleguen aquí mucho más temprano. Otra opción que pueden tomar es volar directamente a Cozumel, porque para los que no sepan, Cozumel tiene aeropuerto, solamente que pues no tiene muchas salidas como en el caso de Cancún, solamente tiene salidas desde Ciudad de México o desde Monterrey. Tenía también de Guadalajara, pero al parecer ahorita están pausadas, pero pues bueno, tienen esas dos, Ciudad de México y Monterrey, así que si ustedes viven en Ciudad de México o en Monterrey, creo que la mejor opción pues es volar directamente desde allá hacia Cozumel. Algo también importante es de que cuando llegamos al sitio de taxis de aquí de Cozumel, todos, absolutamente todos tienen la tarifa establecida para que lo chequen ahí, que digan, no, es que cuánto me va a cobrar o algo por el estilo. Sí, a nosotros nos cobró 350 pesos desde el puerto hasta el hotel. Y nos comentaron que los costos realmente son por distancias, sí varían un poquito dependiendo de las personas, de 1 a 4 personas les van a cobrar lo mismo, pero ya si son más de 4 personas pues sí va a variar el costo, pero todo ya está establecido por distancia. Entonces para que lo tomen ahí muy en cuenta, y por si quieren, ya saben, llegar a lo mejor un día antes, mándenos un mensajito a nuestra agencia de viajes, Chavos Vlogs Viajes, les podemos armar este paquete del hotel todo incluido con un motelito ahí chiquitito para que lleguen más temprano y aprovechen el todo incluido. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Lo más chido es de que pueden pagar poco a poco. Cuando salga este video va a haber una promoción súper increíble para que lo chequen ahí al final del video. Chavos, y pues este es un hotel pequeño, considero yo, tiene solamente 266 habitaciones, es un hotel de 5 estrellas, pero que desde hace un poquito más de un año, en enero de 2024, hicieron la certificación para ser 3 diamantes, ya que remodelaron cierta sección de su hotel y han seguido remodelando. Entonces probablemente cuando ustedes vengan a este hotel van a encontrar con más áreas totalmente remodeladas. O si vinieron antes de esa fecha, a lo mejor todavía lo encontraban ahí como actualización anterior y ya paulatinamente van a ir renovando todo. Eso está chido porque un hotel 3 diamantes tiene que tener ciertas especificaciones por ahí. Chavos, algo importante y que nos gusta mencionarles también en los videos es cuando los hoteles les piden al momento de hacer su check-in alguna tarjeta de crédito o algún depósito en efectivo como garantía antes de entregarles su habitación, y en el caso de este hotel no hay ninguno de estos cargos. Ustedes van a llegar, les dan su habitación y sin ningún depósito. Ya si ustedes por decisión propia quieren dejar una tarjeta por eso de que luego van a tiendas, si quieren hacer cargo a la habitación se puede hacer, pero no es obligatorio. Otra cosa que también luego nos topamos en esta zona de Cancún, Riviera Maya y todo, es que en muchos hoteles les cobran un impuesto por saneamiento, por la limpieza de playas y todo eso. Este va variando de acuerdo a temporadas, de acuerdo a los días que se quedan y todo eso, pero en el caso de este hotel no aplica tampoco ese impuesto, así que no van a pagar absolutamente nada más al momento de hacer su check-in. Chavos, una ventaja de cuando van ustedes a hoteles hermanos o que pertenecen a la misma cadena es que normalmente cuando son cercanos les permiten el acceso a las instalaciones de ambos. Por ejemplo, si ustedes están aquí en el Secret y ustedes contratan una categoría Preferred, les incluye la entrada al Dreams. Ustedes pueden ir allá a sus albercas, restaurantes,
restaurantes, cenas de especialidad, a todas las instalaciones pueden acceder. Incluso también las personas que están en Dreams, como todas son Preferred, ellos pueden entrar también aquí a Secrets. Entonces creo que eso es una ventaja porque aparte de tener la oferta gastronómica del hotel en el que están, pues tienen también posibilidad de ir al otro hotel. Algo importante es de que este hotel es solo adultos, entonces si ustedes traen, por ejemplo, hay un menor o algo, no van a poder acceder aunque tengan esa categoría. Entonces esa es la única desventaja por ahí. Porque el Dream sí es familiar, entonces allá sí acceden menores, pero si ustedes van en familia, son 2 adultos, un niño, por ejemplo, no pueden venir a Secrets a menos que dejen al niño solo allá. Sí. Por ejemplo, por lo general nos ha tocado de que un Secrets está pegado a un Dreams, entonces pues por eso mencionamos esta observación tan... Y que es algo como un plus, siento yo. Sí, exactamente. Chavos, y pues también algo importante es la cuestión del check-in y el check-out. Como en la mayoría de los hoteles, en el caso de este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes el día de su llegada no hacen lo que nosotros de llegar bien tarde, sino que deciden llegar bien temprano al hotel, pueden acceder desde que llegan a las instalaciones. Pueden desayunar aquí, ya meterse a albercas, lo que sea. Solo recuerden que la habitación normalmente sí se las entregan a las 3 de la tarde, a menos que el hotel tenga una ocupación baja. Luego suele entregar las habitaciones un poco antes, pero generalmente pues es a las 3 de la tarde. Entonces, si ustedes quieren llegar tempranito, van a poder acceder sin ningún problema. Y en el caso del día del checkout, si ustedes tienen su vuelo más tarde o después de aquí se van a ir a otro lado, pero quieren aprovechar al máximo las instalaciones, su habitación sí tienen que entregarla a las 12 del día, pero pueden quedarse hasta las 6 de la tarde. O incluso el hotel, la verdad, es muy flexible. Si ustedes tienen su vuelo, no sé, 9, 10 de la noche y desean quedarse un poquito más, nada más se acercan ahí al lobby y todo, y sin problema los dejan quedarse un poquito más tarde. Algo también es que cuando ustedes reservan en la sección de Preferred, tienen la opción del checkout late sin costo. Esto obviamente es bajo disponibilidad. Si ustedes cuando vengan y están en esa sección y quieren salir a la 1 o 2 de la tarde de su habitación, nada más es cuestión de preguntar si es posible. Si la ocupación lo permite, les dejan sin costo alguno esa habitación. Pero también si ustedes no reservan esta parte de la cuestión del Preferred y están en una habitación normal, no se preocupen porque de todas maneras si ustedes deciden quedarse hasta más tarde en el hotel, después de que hacen la entrega de su habitación, si van a quedarse en albercas o en la playa o algo, ya ven que siempre pues uno quiere pues bañarse, cambiarse y todo eso. Aquí en el hotel cuentan con una habitación de cortesía, la cual deben reservar con un día antes de anticipación y se las prestan por media hora. Es una habitación tal cual del hotel que les prestan para que ustedes puedan entrar, bañarse, cambiarse y todo, y pues ya salir a lo mejor de aquí directo al aeropuerto. Ya si ustedes quieren aplicar también la cuestión del checkout late, es decir, quedarse en su habitación por más tiempo, obviamente también como muchas cosas, es bajo disponibilidad y esta tiene un costo de $50 por habitación. Hasta las 5 de la tarde se pudieran quedar en habitación. Sí, exactamente. Entonces, pues por ahí si quieren valorar a lo mejor comprar la categoría de la Preferred, pues por ahí se pueden ahorrar esa parte. Obviamente todo es bajo disponibilidad y pues puede que sí les toque, puede que no les toque. Ya si vienen en temporada alta o algo así, seguramente pues, no van a poder. Sí, entonces, pues sí. Chavos, y pues si a ustedes les gustaría conocer este hotel, por lo menos en la modalidad de Day Pass, el hotel sí cuenta con esta opción y tiene un costo de $1,800 o $90 y pueden acceder a las instalaciones de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ya saben, pueden entrar a restaurantes, albercas, a la playa, acceder a toallas, cambiadores, todo. Sin embargo, no tienen habitación. Yo creo que eso es como una salida de emergencia, ¿no? Porque es así de, ay, no lo reservé, pero pues mínimo voy a ir a un Day Pass. Y les digo salida de emergencia porque yo creo que conviene más una noche literalmente. Sí, la verdad que así sí. Pueden llegar desde la mañana de ese día y salirse hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces pues aprovechan mucho más. Chavos, otra cosa importante también es que el hotel es un hotel todo incluido 24 horas y esto es porque cuenta con room service y este es 24 horas. Así que si ustedes se van de fiesta, si se toman sus traguitos y 2, 3 de la mañana quieren, ya ven que luego uno anda buscando esa hora que los taquitos o un hot dog o algo para aterrizar, pues aquí van a encontrar esa opción de pedir room service. Sí, exactamente. Ya tuvimos la oportunidad de ahí probar el room service. Déjenme decirles que no está congelado, no es así como que, ay, los nuggets ahí del Bodega Aurrerá o bueno, así. no pedimos nuggets, ¿verdad? Pero la verdad que lo que pedimos en esta ocasión pues sí nos gustó. Chavos, y pues ya entrando en calor, vean nada más, les vamos a dejar una panorámica por aquí, vean, 360 grados la vista desde el muelle por aquí. Ay, disculpen si se escucha mucho el aire. Así está, vean nada más. ¡Qué vista tenemos, señoras y señores! Y efectivamente, esto es la playa del hotel.
tenemos que decirles algo muy importante. Hay poquita roca por ahí, entonces sí es de verdad importantísimo que se traigan sus aquashoes, que se traigan zapato acuático o algo por el estilo para que no vayan a tener ahí algún problema o algo por el estilo, pero si no, pues ahí se aguanta un poquito y ya después entrando, vean nada más, la gente nadando, incluso hasta bien lejos de la playa y todavía alcanzan. No, hombre, la playa está fenomenal, espectacular. Y aparte otra cosa es que al haber como coral cerca y todo, hay muchos pececitos, entonces van a poder ver todos los días gente con sus máscaras de snorkel y todo eso, porque hay mucho pececito. Van a poder hacer esa actividad sin necesidad de irse a otro lado. Incluso si ustedes vienen con niños, bueno, obviamente aquí al Secrets no pudieran ingresar, pero en el área del Dreams, que está justo a un ladito, también está así la playa, los niños ahí pudieran hacer perfectamente snorkel. Ahorita actualmente hay un sargazo así como increíblemente Abundante. Elevado, abundante exactamente, entonces pues sin duda alguna si ustedes buscan un hotel con sargazo cero o algo por el estilo, vean, esto es el paraíso literalmente. Sí, o sea, aquí por su ubicación pues no le llega obviamente nada de sargazo. Exactamente, por la ubicación, como de aquel lado es donde sí llega todo, entonces pues se expande y se va para otros lados. Entonces sin duda alguna si ustedes son de los que dicen no, es que no sé si me va a tocar el sargazo o no, los hoteles de esta zona de Cozumel, específicamente este o el Dreams, 10 de 10, ahí está. Chavos, y pues para las personas que tengan dificultad para moverse o que ocupen silla de ruedas o algo, el hotel sí cuenta como con las rampas y los espacios necesarios para que puedan moverse de un lugar a otro sin ningún problema. Sin embargo, pues el hotel no cuenta con préstamo de silla de ruedas. Sí tienen silla de ruedas, pero estas funcionan como traslados. De hecho, todos los hoteles generalmente tienen por lo menos una silla de rueda, porque no solamente lo ocupan para las personas que tengan dificultad para moverse, sino también para las personas que se les pasen las cucharadas y luego no hayan cómo llegar a su habitación. Por medio de estas sillas es que los hacen llegar hasta su habitación. Entonces, si ustedes necesitan mover a alguna persona de la habitación a algún restaurante o algo, pues el hotel puede facilitarles este préstamo de silla de ruedas para ese trayecto. De todos modos, el hotel no es muy alto porque, por ejemplo, de aquí pueden ver que solamente son 3 pisos, entonces pues la verdad el hotel no es ni muy grande ni muy alto, entonces por eso no van a batallar en lo absoluto. No puede ser, soy enamorado de esta playa, nada más. Así como estoy enamorado de esta mujer. Chavos, algo importante es de que ya saben que nosotros siempre les recomendamos cambiar dinero para dar propinas, porque obviamente los hoteles ya están incluidos, ya dice bebidas, alimentos, todo incluido, propinas y impuestos y todo ese show. Pero lo que nosotros les recomendamos es que al llegar al hotel, siempre al momento que hagan el check-in, solicitar a la persona de recepción que por ahí les cambie billetes, porque luego uno trae puro billete grande o medianito, pero pues por cambiarlo por billetes más pequeños para poder estar repartiendo a los meseros y darles una propina si el servicio ustedes consideran que fue bueno. Sí, la verdad nosotros ahorita sí hemos batallado como con ese aspecto, porque llegamos y no hay cambio, y luego el día siguiente no hay cambio, y hasta ahorita en la mañana que un mesero nos cambió, no sé a qué se deba, pero a lo mejor, no sé, la temporada o que no había no o sé, algo pero por el sí estilo. es primera vez que batallamos un poco con el cambio, pero pues bueno, afortunadamente ya podemos conseguir, o igual pueden traérselo desde su casa, desde su lugar de origen, decir, pues yo ya llevo mi cambiecito para lo de las propinas, para los tips. Sí, exacto, aunque déjenme decirles que eso no es obligatorio, eso solamente si ustedes quieren, o sea, también es de cada quien, o sea, nosotros sí damos propinita, pero pues ya si ustedes no quieren, pues ya está incluida. Chavos, y pues para aquellos que sean pet lovers, que quieran viajar con sus mascotas, déjenme les digo que este hotel sí es un hotel pet friendly. Ustedes pueden traer a su mascota, pero solo que sea menor de 10 kilos. Si sobrepasa los 10 kilos, pues no puede acceder al hotel. Aparte, les asignan una habitación en específico que es ideal para esta situación, para cuando ustedes traen mascota. Y aparte, tiene un costo de $65 por noche. Además que tienen zonas delimitadas donde ustedes pueden andar con su mascota. La mascota no puede andar en albercas, en restaurantes, en la playa, solamente en ciertas zonas, para que lo tomen en cuenta si quieren traer sus mascotas, de que sí van a estar como un poquito limitados en esa parte. Sin embargo, si ustedes tienen una mascota de asistencia, ya saben que esas siempre en cualquier lado se las tienen que aceptar, nada más presentando la documentación requerida que avale que tiene que andar con ustedes para todos lados. Chavos, pues ya saben que tenemos también integrada la sección del humito. El humito. Para las personas que fumen, ya saben que en su mayoría los hoteles son libres de humo, por lo tanto no pueden fumar en las instalaciones. En este caso, en este hotel es igual, no pueden fumar en las instalaciones, solamente en el área del lobby donde llegan los carros a dejarlos, los taxis, ahí es donde pueden fumar solamente. Sí, entonces pues si ustedes son de los que les gusta mucho fumar en todos lados, pues aquí no lo van a hacer, lamentablemente. Y nos podríamos recomendar que fumaran en la playa, pero la verdad luego a mucha gente por ahí se le olvidan las colillas y pues eso mejor también no contamina. Aguántense las ganas, les va a ser mejor. Chavos, algo importante también que tenemos que mencionar aquí como de la playa, aquí no tienen que apartar sus chanclas con el seguro social, los camastros. En todo el hotel van a encontrar a lo largo de la playa muchos camastros, así que por eso no van a tener ningún problema. Además, en las albercas también en los alrededores hay camastros, entonces sin ningún problema van a poder acceder a ellos. También actividades que tiene incluidas el hotel, si ustedes por alguna razón
se les olvida por ahí la máscara o las aletas, aquí tienen servicio de préstamo de aletas y de máscara. Ustedes pueden venir aquí a este lugar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Les prestan este equipo para que ustedes puedan hacer snorkel, ya que aquí se presta muchísimo para que vean muchos peces. Entonces, si ustedes no quieren cargar como que con todo eso, pues no se preocupen que aquí lo tienen incluido. Obviamente no lo pueden usar más que 45 minutos, entonces pues para que le den oportunidad a más personas, pero pues está incluido, eso está bien chido. También otra parte que está muy chida es la parte de los kayaks. Solamente tienen sencillos, kayaks sencillos, pero si ustedes quieren hacer ahí actividades de ese estilo, también funciona igual, se los prestan 45 minutos y sin problema. Vámonos a disfrutar del mar del Caribe. Chavos, y pues bueno, el hotel cuenta con aplicación. Ustedes la descargan desde su App Store y ahí van a encontrar muchísima información del hotel. Van a encontrar desde un mapa, van a encontrar los restaurantes, desde aquí pueden ver el menú del room service, alguna cena romántica que quieran planear o algo. Incluso aquí también vienen la cuestión del ama de llaves o mantenimiento por si necesitan algo extra, que almohadas, que lo que sea. Todo eso lo van a encontrar aquí. También viene obviamente las actividades que hay todos los días, tanto los shows de la noche como las actividades que hacen en albercas, en playa, en todo, por aquello de que a ustedes les guste hacer y participar en eso de las actividades. Algo importante también es de que nosotros pensamos de que desde aquí se podía pedir el room service, pero pues ya hablamos y no nos dejó, entonces sí, forzosamente tienen que hablar por teléfono. Ajá, pero aquí pueden ver todo lo que hay, aquí pueden seleccionar y ya nada más hablan y ya piden. Algo también importante es de que exactamente la misma aplicación de todos los Dreams, aquí nada más seleccionan en el que están. Por ejemplo, ahorita estamos en Secret Sabra Cozumel, y pues desde aquí ya pueden ver toda la información que ustedes necesiten acerca del hotel. Chavos, y pues otra vez, no sé por qué nos pasa esto, pero siempre nos está pasando ya constantemente, pero pues fue porque llegamos tarde al hotel. Y tarde significa llegar a Cozumel aquí casi a las 5:30, 6 de la tarde. Pero vean nada más, nos tocó la fortuna de tener una habitación espectacular. Y digo espectacular porque la vista está increíble. Sí, ahorita van a ver. Sí, entonces, bienvenidos a la habitación 111, primer piso, edificio 1. Es que me gustó eso porque cuando nos dieron la tarjetita decía así puros unos. Era habitación 111, piso 1, edificio 1. Entonces, bienvenido al 1. Esta habitación se abre aquí con la clásica tarjetita de los Dreams. Ya saben que aquí no dan pulsera ni nada. Ah, perdón, de los Secrets, de los... Bueno, es que manejan lo mismo. Chavos, y pues entonces entramos a la habitación y luego encontramos otra habitación, otro cuarto. Sí, pareciera de verdad que es una habitación más, pero es el baño. Vean nada más el baño que tenemos. ¿Qué tal? Ahí por ahí está el trono. De este lado encontramos la regadera, que esta es una regadera ahí de techito, y esta otra regaderita que es para los lugares más recónditos del mundo que se puedan enjuagar por ahí. Cuenta con shampoo y conditioner que son rellenables. Ese no, porque ese es mío, ese es de mi casa, es el Head and Shoulders ese. De este lado encontramos el espejito que decimos nosotros para las mujeres porque es el que nos ayuda siempre a maquillarnos más fácil. De este lado encontramos por ahí unos Kleenex ahí con un aluminio. Y pues vean, aquí encontramos todo el kit de Shave Kit, Dental Kit, Vanity Kit, Shower Curve, Shave Kit, una pastita de esta también, unas toallitas aquí para las manos y un body bar ahí listo y disponible para lavarse las manos. Y pues obviamente también un espejo súper gigante, ya saben, aquí para en la noche arreglarse así de... No sé si han visto esos videos de después de estar todo el día en la alberca, aquí arreglándote para ir a la cena, a tu reserva de cena de especialidad. De este lado encontramos por ahí unas agüitas y atrás de las agüitas un body lotion, una plantita ahí súper bonita también y unos vasitos ahí también para lavarse los dientes. Abajito encontramos como 30,000 toallas ahí, claro que sí. ¡Y sí! ¡Hay terror en la habitación! No lo usen, no lo usen. No se lo recomiendo, pecas. No lo hagan de pesarse llegando y luego pesarse yéndose. No se los recomiendo. No está tan padre. Pero bueno, de este lado también encontramos algo que también le gusta mucho a la Babies. Y vean nada más, la hermosísima tina. La verdad está bonita, es chiquita. Yo siento que aquí, bueno, sí caben dos, pero bien apretadillos. Esa es nomás como para mí. Sí, nada más para una persona. Ahí está. Y luego de este lado encontramos la secadora esta para los cabellos. Ahí está, en un mueblecito así como muy vintage, como una escalerita o algo por el estilo. Si no estuviera la puerta no se detiene, ¿no, verdad? No, sí está, o sea, tiene que estar pegado a la pared. No, y pues ahí también el incienso ahí también para que lo prendan y se relajen. Ahí está. ¿Qué más puedes pedirle a la vida? Entonces, la verdad, el baño aquí está súper gigantesco. Vean nada más, es literalmente otra habitación. Salimos de esta habitación y entramos a la siguiente. Aquí tenemos un pequeño pasillo en donde tenemos otro espejo de cuerpo completo para que se vean completo su outfit hasta
hasta las chanclas. Hasta el mero fondo. Hasta el mero fondo. Y luego ya entramos ahora sí a la habitación donde encontramos la cama. Ya nada más, nos tocó el día de hoy una cama king size. Ahí está. De este lado encontramos unas lamparitas ahí, un teléfono del año 1900. No, este no es de 1995, este es del 2025 porque es así como todo lo que tiene ahí. Y pues de este lado encontramos el closet. Aquí dentro del closet tenemos algo que se agradece bastante, la sombrilla, por eso de que sí, andar caminando en el hotel y así. Ahí está la sombrillita, porque esto ya deberían de tenerlo todos los hoteles del mundo mundial. También tenemos las batas, porque pues como tenemos tina, pues tenemos que tener batas. Ya saben que estas no son recuerditos, si ustedes quieren llevarse una, tiene costo. Ahí está, ahí está el costo, $54. Listo, ahí está. Tienen también las pantuflitas, que es así. Es muy cara, ¿verdad? Pero bueno, mejor unas de Vianney o algo así, ¿no? ¿Cómo de se llaman? Vianney. De otros lugares. De bodega, mejor. De bodega. Tiene también las pantuflitas, que esas sí son, las pueden utilizar y se las pueden llevar porque esas no se reutilizan, así que sí es como un souvenir. Imagínate ahí, son tan reusadas. Las lavaron bien. Estas cosas aquí, un lustrador de calzado. Esto también es característico de los hoteles Secrets y de los Dreams. Y de este lado arriba, algo muy raro para los raros. Yo sí lo llego a utilizar. Yo soy de esos raros friolentos. También se burla de mí, pero a mí me gusta estar con el aire acondicionado así bien friecito y estar cobijada así de afuera un calorón, pero yo así cobijada aquí adentro. Y después abrimos esta otra puertita por acá. Esto es de vidrio, no es de madera. Y encontramos la clásica bolsita para la lavandería. Ahí está, esa es de tela, una tela muy gruesa. Y de ese lado, es la plancha de vapor, la plancha, del año 5000. ¿Sí se le echa agua o qué? Sí, se le echa agua. De hecho, plancha con vapor, pues es plancha de vapor. Ok, y de este abajo una caja para los valores. Esta caja también está muy actualizada. Está más nueva que el de costumbre. O no sé de cajas fuertes. Pero bueno, se ve diferente las diferente. Que normalmente todos los hoteles tienen como la misma marca incluso, ¿no? Y esta no, esta sí es diferente. Pero bueno, si tienen cosas de valor, les recomendamos mucho utilizarlo. Acá de este lado, pues esto ya no se abre, es como decorativo, utilería, algo así. Y abajito, dos cajoncitos ahí ya para que pongan ahí si se vienen como por 2 o 3 meses. Y después, en la parte de enfrente de la cama, encontramos este mueble y encima del mueble la televisión, que en este caso es una televisión como de unas 50 pulgadas. Es marca LG, no es Smart TV. Pero entonces pues también tienen canales, cable y televisión todo por cable, exactamente. Y pues abajito encontramos ahí la cafetera ahí de 4, la Hamilton Beach, ahí está, de 4 tazas, la chiquitita para un café en la mañana y listo. Esto está montado sobre un mueble troncoso 1995, ahí está. Aquí adentro no hay nada, solo son espacios como para que puedan guardar cosas o así. Y acá sí tenemos el frigobar que les resulten todos los días. Ahorita está incompleto porque hace un ratito tomamos algunas bebidas, pero si les hacen falta pueden llamar y sin problema vienen y se los rellenan. Sí, hay 4 cervezas 2X, 4 aguas, 2 cocas, ahí falta una Coca Cero, acá falta un Sprite y listo, así venía. Y unos juguitos. Sí, exactamente. De hecho también había unos M&M's, ¿dónde están los M&M's? Estaban, ya me los comí. Había unos M&M's aquí y unos Pringles. Exactamente, unos Pringles de los rojos. Bueno, ahí se los imaginan, aquí está. Una botellita de Bacardí. De Bacardí para el bacacho ahí. Y esta cosita también ahí para los hielitos. Vámonos. Esta habitación también tiene un teléfono del año, no sé, de StarTAC o algo así, como de la Barbie, algo así, porque no tiene ya cablecito. Pues ahí está. Le vamos a llamar del 2002. Tiene aquí esta cosita para las notitas. Ahí está, por si quieren escribir una carta de amor. Listo. Un air condition de la marca AUX, que es por ahí como del año 1995, por ahí. Abajito encontramos esta cosita para las maletas. Solamente nos dejaron una. A un ladito, otro buró ahí por si otros 3 meses se vienen a vacacionar. De este lado también tiene otra mesita ahí lista ahí como para que pongan ahí sus cositas. Está chido para que pongan las cositas. Y luego de este lado un sofá por acá por si no les gusta la cama. Aquí está el sofá o quien sentar. Está comodito para estar un ratito ahí o así. Pues, exactamente. Encima tiene un Picasso ahí como de ladrillo blanco. Un ventilador por acá totalmente funcional. De este lado encontramos una botella de vino con 2 copas y un platito de fruta por ahí y una mesita así como para trabajar. Esa botella de vino nos la dejaron porque mencionamos al hotel que venimos festejando aniversario. Para los que no lo sepan, también y yo este año 2025 cumplimos 20 años de estar juntos, de relación. Entonces, no de esposos, pero de relación cumplimos 20 años. Iniciamos en 2005. Me cotorreé. Hace 20 años para estas fechas me andaba ahí cortejando ya el muchacho. Entonces, a partir de ahora vamos a decir en los hoteles que vamos a ir de aniversario a todos lados. Yo quiero mi vino. Sí, así exactamente. De este lado encontramos una lámpara ahí como de Beetlejuice, así como de esas de las que salen en Beetlejuice gigante, ahí está, vean. Y pues lo más importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es... La vista. Ay. Ay, se atoró. Siempre pasa algo, siempre pasa algo. 1, 2, 3. La vista. Vean nada más.
Pero nomás está. Siempre pasa ahí algo. Es que se aturó. Ahí está. Entonces, por esto les dijimos que teníamos una increíble fortuna, porque vean nada más. Vean nada más. Y se nubló ahorita poquito. ¡Ah! Dios mío de mi vida. Vean, me siento hasta como en la casa de la playa, que tiene así la salida directo a la playa. Pero esta sí la tiene muy cercana, Sí, directo a la playa, porque y en la casa de la playa sí tenemos que caminarle como un poquito hacia adentro. Y Pero déjenme aquí no. decirles que esta playita, vean, llegamos a Playa del Carmen y encontramos un sargazo así brutal, está muy, muy extremo. Y aquí ven nada más la tranquilidad. Desde que llegamos, la playa está así tranquilita, cristalina, no, está fenomenal, la verdad. Entonces, esta es la habitación que nos tocó y es algo increíble. Chavos, y pues le voy a dejar la vista general de aquí de nuestra habitación. Aquí está, vean, ahí tenemos dos camastritos para salir directamente a la playa y luego una mesita y dos sillitas ahí para ver el atardecer o lo que ustedes quieran ahí. Entramos a la habitación y luego encontramos la lámpara de Beetlejuice, el Picasso ahí de ladrillo, luego de este lado la mesita para trabajar con el vino y la frutita, y luego de este lado la otra mesita donde tenemos todas las cosas, y luego de este lado la cosita esta para poner las maletas, el aire acondicionado, y luego la cama, por acá el closet, y luego la tele, y luego el pasillo súper gigante donde está el espejo, y seguimos y seguimos y seguimos y encontramos el baño y seguimos todavía más y esto es un departamento. Terminamos. Y pues chavos, como pudieron ver, es una habitación bastante amplia, está muy muy grande, pues el baño tan solo es como una habitación, es como la habitación de mi casa casi casi. Entonces la verdad es que tiene todo lo necesario, y lo mejor de todo en esta ocasión pues obviamente es que tenemos esta preciosa vista del mar. Tiene un mar súper bonito, tranquilito, como una piscinita. Aquí podemos ver el sunset, todo bien. Sí, todo está perfecto. La verdad sí se siente como poquitito ahí viejita, ¿no? O sea, como poquitito. Cualquier Pero se cosita. siente como renovada esta Exacto, parte, ¿no? sí, o sea, exacto. como que yo creo que nos tocó en una zona renovada, se ve bien. Tampoco es así como que la suite así presidencial o algo así, pero está muy amplia, está muy a gusto, tiene todo. Entonces la verdad es una habitación muy buena. Chavos, y pues este lugar también cuenta con el tradicional que tienen los Dreams, que tienen los Secrets, que tienen toda esta cadena de Hyatt, la cafetería. Ya saben que a nosotros nos encanta que los hoteles tengan cafetería. Aquí en este hotel no es 24 horas, pero de todas maneras pueden ustedes durante todo el día venir, echarse un cafecito. Está abierto de 7 de la mañana a 11 de la noche, así que pueden venir tempranito por su cafecito, o si son de los que en la nochecita también les gusta antes de dormir un buen cafecito, un frapecito, heladito o algún sandwichito, postrecito, algo así, aquí lo van a encontrar. También tienen ahí la frutita, que el snack así, pues si andan fitness, la jícama con el pepino, la zanahoria, los panecitos, el frappé y todo ese tipo de cosas. Ya saben que ahorita pedimos nosotros. Vean, se está derritiendo. Del calor. El calorón que está haciendo se está derritiendo. Tenemos acá uno de vainilla, uno de chocolate y a su salud. Chavos, algo importante también aquí donde está la cafetería, que la cafetería ya saben que acá está en el Coco Café. Hay un lugar de una tiendita. Claro que sí. Bueno, en realidad hay varias tienditas aquí, pero hay una farmacia. Ya saben, por si que les dolió la cabeza, que el estómago o algo, pueden encontrar eso. Además también electrolit, ya saben, para eso de que se les pasen las cucharadas. Tienen electrolit, Gatorade, bebidas energizantes, que si se les olvidó que la pasta de dientes, el cepillo, cositas así, o el bloqueador, que luego también suele olvidarse, aquí en este lugar lo van a encontrar. Ya saben que igual a lo mejor nosotros no les recomendamos como comprar mucho aquí, solamente es como en caso de emergencia, pero de que hay cosas, hay Hola, cosas. buenas tardes. Estos lugares los van a encontrar abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que bueno, si algo se les olvidó, quieren comprar incluso hasta algún recuerdito o algo, hay algunas tiendas donde tienen así como el recuerdito o así, pues en este lugar lo pueden encontrar a un precio un poquito más elevado, pero lo pueden encontrar aquí. Chavos, y pues para los muchachos fitness que no dejan de hacer ejercicio en sus vacaciones, efectivamente este lugar cuenta con un gimnasio. Déjenme decirles que está muy amplio. Este lugar está abierto de 6 de la mañana a 8 de la noche, así que pueden venir aquí sin ningún problema a quemar las calorías que van a consumir todo el día. Sí, exactamente. Entonces, para que no dejen de ahí hacer su rutina, acuérdense que para hacer los viajes, ya cuando uno ya tiene más edades de edad, así como nosotros, al hacer ejercicio ya no es como una opción, sino como una obligación. Así uno no se cansa tan rápido, aguanta más y todas esas cosas que tienen que ver con la longevidad. Entonces, vengan a hacer su rutina por acá, por salud y por más viajes. Ya sé que a lo mejor muchos, antes yo decía, ¿quién va a hacer ejercicio en sus vacaciones? ¿Quién va a hacer ejercicio? Pero pues ni modo. Llega esa edad donde ya le agarra uno más sabor al café sin azúcar, ¿verdad?
Chavos, y bueno, pues al no ser un hotel tan grande, no tiene tantas albercas, pero la verdad, el tiempo que hemos estado aquí, ninguna la hemos visto así como que súper saturada. Tienen 3 opciones de alberca. Una que está frente al restaurante francés, que tiene por ahí unas resbaladillitas donde ustedes pueden ahí aventarse y todo. Y pues ahí van a encontrar musiquita, un pool bar, ahí van a estar como que a gustito. Está otra que es la Preferred, que solamente es para los que hayan contratado esta categoría. En esta alberca no hay musiquita ni nada. Y la tercera es la que está más cercana a la playa y es como un tipo circuito, como un río, por así decirlo. Pues en esta no hay pool bar, pero hay atención por parte de los meseros que se acercan ahí a sus camastros. Chavos, y pues vamos a hacer la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, la que pocas personas saben hacer en el mundo, que es el patómetro. Ahí va, 1, 2. Casi es el resbalómetro. Está fresquecita, está a gustito, no está fría, está templadita. Sí, ni cala al frío, ni es así como que templadita, sino más bien fresquecita. Vamos a llamarle fresquecita. Chavos, también algo importante es que ustedes cuando vienen a este hotel no les dan ninguna clase de pulsera ni nada distintivo para reconocer que son del hotel. La verdad, ahí sí. Pues no sé cómo van a checar o algo así, porque está difícil. Pero bueno, no nos dan eso y tampoco nos dan tarjetas de toallas. En cada alberca hay unos pequeños baúles donde van a encontrar las toallas secas y otro donde van a poder entregar o dejar ahí pues las toallas mojadas. Así que pues no les dan nada de eso. Lo único que les entregan pues es la llave de su habitación. Chavos, y pues estos son los licores que van a poder encontrar en el hotel. Ahí vemos algunos como Orendain, como el Calúa, el Disasorno, el Don Pedro, el Passport, el JB, el Torres 10. Algo que nos sorprendió es este que es etiqueta negra. Entonces está diciendo el muchacho que es uno de los mejorcitos. Si a ustedes les gusta el whisky, pues van a poder encontrar esta parte. Luego por aquí abajito encontramos el Bacardí, el Habana Club, el Smirnoff, el Absolute de vodkas. Entonces estos son los licores que van a poder encontrar. Yo creo que sí se traigan ahí su Electrolit o algo por el estilo. Es importante mencionar que estos licores que les estamos mostrando son de la sección de Preferred, es decir, es la categoría que es un poquito más cara en el hotel y por lo tanto los licores son un poquito mejor que todos los demás bares del hotel. Aquí van a encontrar botellas desde medio pelillo hasta unas como un poquito ya más pro, como lo es la etiqueta negra, y en los demás bares van a encontrar de medio pelo hacia abajo. Pero en la categoría normal, aquí vean, les voy a dejar aquí los que hay. Es Inven, hay Tanquera en London, hay Tequila Cazadores, hay Presidente, hay Passport. Aquí no está la etiqueta negra que está en el otro lado. Y acá, por ejemplo, uno que se llama Mayorazgo, el tradicional, el José Cuervo especial, el Beefeater y acá el Absolute. Entonces estos son los de la categoría normal. Hay para que no se los vayan a chamaquear en el intento. Chavos, y pues si ustedes buscan un hotel con muchas actividades o con cosas que no a lo mejor les vaya a aburrir, estamos ahí en un dilema, ¿no? ¿Por qué en un dilema? Porque pues este hotel lo hemos visto así como demasiado tranquilo. Sí, la verdad. Ese es un hotel que si buscan tranquilidad lo van a encontrar. Si su plan no es como tanta fiesta, sino venir, relajarse, escuchar el mar, escuchar las aves y así. Sin embargo, si tiene actividades durante todo el día a las cuales ustedes pueden unirse, como lo es las clases de yoga, que si el aquaerobics, que si voleibol, cosas de ese estilo, si las tiene todos los días, pueden checar en la aplicación la programación de las actividades que hay cada uno de los días para que ustedes chequen si alguna les interesa y puedan unirse a ella. Pero, por ejemplo, el día de hoy, que es domingo, hay una clase de yoga, una clase de español, una clase de snorkel, aeróbicos acuáticos, el voleibol acuático y el juego de blackjack. Se acaba a las 3. Por eso les digo que es como tranquilito el hotel. Entonces, pues por ahí para que lo tomen en cuenta. A diferencia del Dreams, que ahorita conocimos nosotros el Dreams, nos fuimos a dar una vueltecita por allá. La verdad lo vimos un poquito renovado, un poquito pues, más actualizado, incluso con más ambiente. Con mucho más ruido porque al ser familiar también, pues hay muchos niños corriendo y todo, y hay actividades con mucha música en la alberca. Entonces, si ustedes buscan eso, está también la opción del Dreams. Sí, nada más se van para allá. Hay muchas opciones para allá. Una de ellas pues es irse caminando por toda la playa, o la otra también que nosotros tomamos es en un carrito de golf. Ese está muy chido, solamente es uno y va y los deja y va y los trae y pues ya, no es así algo como programado que están constantemente, solamente es uno para que vayan ahí a darle la vuelta. Pero el programa de entretenimiento está bueno. Y aparte de las actividades que se realizan durante el día, durante las noches también hacen un show diferente cada día. Por ejemplo, el día que llegamos había un show mexicano, después hubo un show de fuego. Así durante cada día hacen un show diferente y en diferentes locaciones. Igualmente en la aplicación van a encontrar qué actividad o qué show va a haber cada uno de los días y en dónde se realiza. Chavos, y pues ahorita nos estábamos echando una pequeña copita y vean, hay un perrito, no sé de quién sea, no sé si sea huésped o algo así, pero él está disfrutando acá de todo. Habíamos visto gatos, tejones, ardillas, todo, pero nunca un perrito. Así es de que si lo ven por aquí, salúdenlo. ¡Oh!
¡Ay, se sienta! De hecho, creo que sí trabaja aquí, Está cobrando el baño en 5 pesos. Ahí. Ahí está, 3 cuadritos de papel. 3 cuadritos de papel. Chavos, otra opción que tiene el hotel es este desayuno que se llama desayuno mimosa. Aparte de lo que hay en el room service, ustedes pueden solicitar este desayuno en dado caso que vengan por cuestión de aniversario. Este lo solicitan al momento de su llegada con el concierge y ellos les dan esta hojita que ustedes deben llenar ahí de acuerdo a lo que vayan a seleccionar para el desayuno. La diferencia de este desayuno, uno que ustedes pudieran pedir del room service, es que les incluye una botella de vino espumoso. Entonces, pues ahí tienen esa opción. Si vienen festejando algo, algún aniversario o luna de miel o algo así, nada más se solicita con 24 horas de anticipación. Sí, esta hojita se la dejan ahí al concierge y automáticamente ya les da el desayuno. Obviamente esto es bajo disponibilidad, entonces pues entre más rápido lo llenen, más rápido les va a salir esta confirmación. Chavos, y pues con este atardecer, déjenme decirles que también tenemos que considerar una de las partes más importantes del video. Claro que sí, como no, con todo gusto, y es la comida. Este hotel cuenta con 5 restaurantes. Uno de ellos es el restaurante Buffet, que es el restaurante que está abierto para desayunos y para cenas con esta modalidad de buffet. Por las tardes abre, pero es a la carta. Tiene otros 4 restaurantes de especialidad. Tiene un restaurante mexicano que se llama Windows. Tiene un restaurante de mariscos que es el Oceana. Tiene un restaurante asiático que es el Gohan. Y por último el Bordeaux, que es el francés. Pero ya saben, en la gustada sección vamos a ir detallando poco a poco cada uno. Entonces vamos a ir primero con el buffet. Chavos, y pues les vamos a mostrar el buffet. Pero vean nada más, el buffet tiene una vista privilegiada. Ahí está, vamos a empezar con eso. Ahorita son las 8:30 de la mañana, casi las 9. 8:39 son. 8:39. Y vean nada más, ¿qué vista? Lo importante de aquí es de que les vamos a mostrar el buffet. Vénganse. Entonces vamos a entrar por aquí. Este es el área del buffet. Es un área un poquito grandecita. Y como ustedes pueden ver ahí, toda esa zona de atrás es el buffet. Pero comenzamos aquí con este ladito, que es la parte de los yogures. Y acá seguramente son los cócteles. Un buñuelito, de estos panecitos de tostada francesa, waffles. De este lado pues el cereal. A un ladito tenemos yogurcito, fruta. Ya saben, para los que no pueden vivir sin desayunar un poquito de yogur y fruta, pues ahí está. Tenemos aquí complementos que le pueden echar a su frutita, como el coquito, almendritas, semillitas, granola y todo eso. A un ladito tenemos los jugos. Está el jugo verde, el jugo de naranja, el jugo de piña y por ahí también lechita. Y pues si alguien desde la mañana dice yo quiero una mimosa, yo quiero un shot de vodka, pues aquí también tienen para que puedan echárselo. Puede ser mimosa de jugo de toronja o de jugo de naranja natural. Entonces seguimos por acá a la siguiente estación, al siguiente cuartito, podemos decirlo así, al siguiente cuartito. Este es como el de los sándwiches. Aquí van a encontrar panecitos dulces, panecitos salados. Por si quieren hacerse un sándwich, tienen el pan ese que es de caja, que se llama. También ya hay sándwiches armados como de jamoncito, pepperoni, cosas así. Y aquí está la maquinita esa para que se calienten sus sándwichitos. A un ladito tenemos cosas con lo que pueden complementar, como jalapeños, pepinillos, aceitunas. Tenemos acá galletitas, más panecito. Y acá pues todo con lo que pueden armarse también su sándwich, que es como el jamón, los quesos. Hay jamón serrano, salmoncito, huevitos cocidos. Y pues saliendo por acá en una estación muy particular encontramos la frutita, más frutita. En esta estación encuentran ahora sí más variedad de fruta. Tenemos desde papaya, sandía, melón, guayaba, mango, ciruela, fruta en almíbar también, que los platanitos, que la pera. Entonces aquí hay mucha variedad de fruta. Luego pasamos al siguiente punto y aquí pueden hacerse un cuadrito de piña, un juguito de piña y todo ese show. Y luego los clasiquitos omelets ahí. Ya saben, los omelets aquí con calabacitas, zanahoria, nopalitos, brócoli. Tenemos por allá jamón, hacérselo a la mexicana, espinacas, tocino. Y aquí lo chido es de que se lo pueden armar. O sea, por ejemplo, ustedes le dan el platito a la muchacha y ya se lo van armando ahí listo. Entonces vamos un poquito más adelante y ya lo preparado. Acá hay huevitos fritos. De este lado hay frijolitos refritos y huevitos revueltos. De este lado tenemos la avenita caliente, el chocolatito caliente. Tenemos salchichitas, pollito, así asadito nada más. Y más huevitos cocidos. Luego un poquito más hacia adelante, la parte chida también, lo de los chilaquiles. Tenemos aquí los totopos y a un ladito podemos ponerle las salsas, ya sea verde, roja. Bueno, no, el muchacho te los arma. Ah, sí. El muchacho te hace los chilaquiles ahí, tiene las salsitas verdes, la roja. Acá tienes más que la cremita, que el queso, que las cebollitas, salsa macha, por si quieres que estén más picosos. Eso está chido, la estación de chilaquiles. Y luego la última parte, más comidita. Arroz, es un guisadito de res como tipo picadillo. Acá tenemos vegetales al vapor. Y luego le damos un
la vueltecita por acá y encontramos todavía 3 opciones más. Este es huevito con chorizo, fajitas de pollo con pimientos y por último papas hash brown. Entonces ahí está, ese es el buffet que tenemos todos los días. ¿De qué hora abre, baby? De 7 de la mañana a 11:30 de la mañana. Entonces pues la verdad es un buffet muy completo. Está igual chiquito, pero está muy completo. Es para que se vengan a echar acá sus desayunos. Se llama Market Café. Ah, no, Marketplace, iba a decir. Market Café. Market Café. Chavos, como pudieron ver, ahí el buffet, ahí se los dejamos. Ustedes juzguen a su propio comentario o a su propia elección, pero pues podemos decir que el buffet está como normalón, tirándole a un poquito pequeño. Por ejemplo, comparación de otros hoteles, pues ese hotel es chiquito, está muy comodito y todo. Entonces, todo va acorde a. Exactamente. Entonces ahí les dejamos esta parte del buffet para que no se los van a chamaquear en el intento y ustedes decidan si está chido o no está chido o qué show. Y pues también abarcamos la parte de los restaurantes de especialidad, así que en nuestra primera noche cenamos en el restaurante francés. Chavos, y pues nos tocó la fortuna de que cenamos ahorita a las 6:31 de la tarde noche. Bueno, es que llegamos tarde al hotel y ya ahorita el buffet estaba cerrado, entonces decidimos comer cenar. Exactamente, entonces decidimos, pues vamos a probar el restaurante francés que nos lo recomendaron mucho y pues el día de hoy va a ser la experiencia en el restaurante francés. Ahí les va un poquito del menú. Tenemos aquí de entradas, tenemos ensaladas, escargots. Ahí debajo de todas maneras de cada platillo viene como lo que es, porque por ejemplo escargots no sé qué sea, ensalada de betabel, la sopita de cebolla que por ahí no la recomendaron, entonces la vamos a probar, una cremita de poro, tenemos pollo cordon bleu, porque ese es francés. Yo no sabía, fíjate tampoco. Yo pensaba que era mexicano. Sí, yo también, es con unas enchiladas con pollo de cordon bleu. Filete magi magi, braseado de res, un New York, el salmón, jaret de pork. Mira ese de MasterChef, el creme brûlée. El creme brûlée, ese sí lo conozco. Que lo hicieron batallar a los muchachos así. Un creme brûlée, ahí está. El coulant de chocolate, el coulant. Y eso es todo lo que hay en el menú. La verdad nosotros no somos muy fans de la comida francesa, pero pues vamos a darle ahí una oportunidad a ver qué tal. De hecho, cuando estábamos en París, por ahí conocimos un restaurancito localito. Sí, comimos varias cosas ricas. No somos tan fans de la comida francesa, pero en Francia nos gustó. Sí, entonces yo no me acuerdo la verdad que probé, ¿verdad? Pero seguramente fue pollo. De hecho, probamos una sopita de ahorita que me acuerdo de cebolla. Bueno, al menos yo probé una sopita de cebolla allá. Estaba muy rica, entonces vamos a ver aquí qué tal. Chavos, y pues vean, lo que yo me pedí como entrada fue esta como sopita de mejillones, algo así es. La verdad a mí sí me gustan. No a todas las personas les gustan este tipo de comidas, pero a mí en lo personal sí me gustan. Yo soy muy fan de las almejas, que de tipo de cosas, así que pues por eso me pedí esto. Chavos, y pues a mí me trajeron un plato súper gigantesco, vean, y bien poquita comida. Es proporcional al hambre que tiene cada uno. Pues esto no refleja lo que yo tengo hambre. Pero aquí me trajeron la sopa de cebolla. Es un platote. Sí, es un platote. Sí, bien mini. Sopa de cebolla, recomendación del chef, ahí está. Bueno, pues ya terminó por ahí los mejillones, la baby. ¿Qué tal? Muy ricos, pero muy ricos. Sí, exactamente. También, ya casi me acabo la sopa de cebolla y déjenme decirles, las flores, ¿no? La sopa de cebolla, y déjenme decirles que, ¿cómo es, baby? ¿Cómo es? Está muy buena, la verdad, sí. Y eso que yo nunca había probado la sopa de cebolla, entonces ¿Sí ya me voy a hacer fan. ¿En qué? No me acuerdo en qué otro lado lo probamos, pero también estaba rica, pero no tanto como esta. Ah, bueno, si la baby dice, acepto, porque si le digo la contraria y va a haber problemas. Ay, no. Chavos, y pues vean, la baby pidió aquí el New York, término 3/4, nada más que pues ya llegó la música porque afuera hay un evento de comida mexicana, por eso se escucha como que diferente. Estamos escuchando música francesa, pero mejor una de boda o algo así. Vamos a ver si está 3/4. Creo que no, ¿eh? No puedo con una mano. Y pues acá yo pedí un arrec de pork, lomo de puerco, que lo hacen 12 horas, cocción lenta y todo ese show. Vamos a ver qué tal. Ese es el lomo de puerco. Listo. Vean, esta es mi carne, está suavecito. Y es término 3/4. Yo sé que a mucha gente no le gusta la carne así como un poquito cruda. A mí la verdad sí me gusta así. Si no la han probado, dense la oportunidad algún día. Sabe muy rica. Déjenme decirles que yo en lo particular, e incluso cuando hemos ido a Francia, digo así de, ay no, esa sopa de cebolla y estas cosas y así, la verdad yo decía, no, mejor luego las Pero pruebo. ya saben que Damián es bien picky para la comida. De hecho, muchos nos han dicho, yo soy del team Damián, yo también soy bien picky, no me gusta nada y que no sé qué. O sea, así es Damián. Yo sí soy de comer y probar como de todo, pero Damián sí no. Bueno, ya me estoy abriendo a esos mundos, entonces a la próxima vez que vayamos, pues voy a probar. Y déjenme decirles que esa sopa de cebolla, chavos, estuvo fenomenal. Así para resumirles todo, toda la comida que hemos probado en este hotel, el restaurante francés, fue el mejor.
mejor. Sí, la verdad que el restaurante francés yo creo que fue nuestro favorito. Sí, entonces no dejen de probar ese restaurante francés, por favor, por el amor de Dios. Ya saben que no se requieren reservas ni nada, entonces sin duda alguna, pues ese restaurante les va a sorprender. Y pues también tuvimos la oportunidad de ir al restaurante Oceana y al mexicano, que es el Windows. Sí, no sé por qué se llama Windows, pero le hubieran puesto así, no, la Hacienda, el Frida o la Catrina. O Ventanas, mínimo, algo en así. español. Entonces, ahí después, y algunos saben, nos deja saber por qué le llaman Windows, pero fuimos a probar esos dos restaurantes. Chavos, y pues en esta ocasión vamos a probar un lugar que se llama Oceana. Este restaurante también está en el Secrets, en nosotros Secrets se llama igual, por lo general es de mariscos. ¿Sí es de mariscos este también? Sí, es especialidad de mariscos, pero también tiene carne Sí. para ti, o pollo. El pollo de la playa, ya sabes. Entonces, esto está chido, que no requieren reserva ni nada, pero este restaurante está muy chido porque vean nada más qué vista tiene. Ahorita son las 7:30 de la tarde, el horario perfecto que nosotros les podríamos recomendar porque ven el sunset de esta manera espectacular. Chavos, y pues vean, esto fue lo que yo pedí de cena. Es un filete maji al ají. Sí, ahí está. Entonces, la recomendación del chef y abajito tiene poquito arrocito. Acá nos dejaron un poquito de, ¿cómo se llama esto, baby? Vinagre balsámico con... Mueve la luz. Así va, yo sigo alumbrando acá desde vinagre balsámico con aceite de oliva. Sí, acá Marco pidió una brocheta de pollo, salmón, carne y sabe que tantas cosas más Es mar y tiene. tierra se llama. Exactamente. Y pues por allá Chuy también pidió unos, ¿cómo se llaman? Risotto de mariscos. Risotto de mariscos y este filete a las finas hierbas de pescado que está aquí con plumas. Pescado, ¿cómo dijimos? Pescado chicken. Pescado chicken. Chavos, entonces pues la verdad ahí estuvo, ¿cómo podríamos calificar el restaurante? Estuvo bueno, pero definitivamente el de ayer, el francés, estuvo mucho más bueno. Sí, exactamente. Entonces ahorita vamos a tomar una segunda opción, o sea, por conocer los restaurantes, ¿verdad? Ahora venimos ahorita aquí al mexicano. Entonces aquí les vamos a dejar el menú para que vean que es que hay aquí en el mexicano. Pedimos poquito allá, obviamente. Sí, yo pedí un plato nada más y ni me lo acabé porque venimos aquí a probar más cosas. Obviamente en la aplicación pueden ver ahí el menú, pero aquí les vamos a dejar lo que hay el día de hoy. Tenemos por aquí unas ensaladitas, ensalada de sandía, César, tostada de salpicón de res, un aguachilito rojo de mero, sopita de tortilla, sopita de lima, que no puede faltar si andando por estos rumbos, no puede faltar la sopita de lima, unas fajitas, taquitos al pastor, la tan pequeña, el famosísimo pescado tequinchec también, molito poblano, enchiladitas suizas, ya sé que vas a pedir, enchiladas vegetarianas y pues unos postrecitos, pastel de 3 leches, chocolate y flan de caramelo. ¿Y qué voy a pedir? A ver, según tú, a ver. El pescado tequinchec. Ese mero. No, el mole. Pues es que hay que Pues probar sí. mole en todos lados. Este es nuestro gallo, ¿eh? Este restaurante es nuestro gallo, así es que... Siempre en todos los hoteles nuestro gallo Sí. es el mexicano. Y hay veces que sí no la rifa y hay veces que sí la rifa bien machín. Chavos, y pues Gracias. ahí está. El primer tiempo es una sopa de lima. Ya saben la De sopa de lima. tortilla. Ah, sí, es cierto, perdón. McCormick. La Bebis también pidió ahí sopa de tortilla. Lo que pasa es que ella está pidiendo así como doble porque me va a dar. En realidad es para ti. Sí, en realidad es para Bueno, mí, no, la pero- sopa de tortilla sí es para el segundo plato, sí es para ti. Bueno, entonces ahí va, vámonos. Y pues segundo platillo, ahí está, vean, un mole. Yo creo que es un pollo con poquito mole. Bueno, es que estoy Tú le acostumbrado echas mucho a super mega bañarlo, hasta el arroz lo bañas. Sí, ahí está, tiene plátano macho, arroz, cebolla morada y ahí está el molito. Y pues ahí está, esta es la tan pequeña. La verdad estamos como deduciendo ahí de que es que le hace falta la enchilada o Y una normalmente enchilada, le ponen ¿no? una enchilada Sí. y así. Y es una porción pequeña, entonces pues si ustedes andan entrenando como yo, pues Sí, que pidan pidan dos. doble. Pues por acá Marco pidió unas enchiladas suizas también, a ver qué tal están. Y pues allá Chuy también pidió la misma La tan tan pequeña. pequeña. Ahora sí, segundo round. No, y ahorita llegando a la habitación vamos a pedir room service Ah, también. bueno. Y pues ya llegamos a la parte del postre. Yo me pedí aquí un flan de caramelo y por allá mi baby se pidió Un pastel de chocolate. Ahí está. Chavos, y pues ya salimos de ahí. También probamos por ahí todos estos platillos y así, pero se pueden preguntar por qué probamos dos. Literalmente fue como para probar los dos. No, y aparte que aquí en el que es de mariscos, pues no había como opción para Damián. Bueno, sí le hicieron por ahí una pechuguita Sí. de pollo, pero era como lo único que había si no comía mariscos. Entonces por eso él dijo, no, es que yo quiero probar el mole y ahí vamos por su mole. Sí. Pedí el mole y la verdad no me gustó mucho. No sé, siento ahí que a lo mejor le falta como sazón o algo así, pero a mí en lo personal sí digo así de no, el mexicano no se la rifó. A mí lo único que sí me gustó del mexicano fue la sopa de tortilla. Sí, entonces ya si alguno de ustedes prueba esos lugares, déjenlo aquí abajito en los comentarios si ya cambió o no cambió, pero... O qué platillo, porque luego también depende del platillo
platillo que pidas, ¿no? Sí, Si te exactamente. gusta. Las enchiladas dice Marco que estaban buenas, Sí. por ejemplo. Ahí les dejamos el dato. Chavos, pues déjenme decirles que pues estos dos restaurantes, nuestro gallo era ahí el mexicano y pues como que no. También el Oceana era como que un fuertecillo ahí y pues como que tampoco. Sí, estuvieron más o menos, la verdad. Si podemos comparar también ambos, yo creo que me quedaría con el mexicano. La sopita de tortilla me gustó, a mí me gustó. Sí, yo me quedaría con el Oceano. Pero si tú no comiste nada del Bueno, me llevaron Oceana. mi pechuga, me llevaron Pues sí, mi pero pechuga eso ahí. no era parte del menú. Bueno, pues por eso me quedo con el Oceano. Entonces, Yo pedí un maji y la verdad sí estaba rico. entonces tuvimos la oportunidad de probar esos dos y sigue ganando el francés. Luego también probamos también por ahí los snacks y los snacks también estaban ahí como que pues normalones. Chavos, y pues sí, efectivamente este lugar también cuenta con una parte de snacks. Vean, nada más aquí frentito a la playa. Es esta área nada más que está aquí. Son 1, 2, 3 y 4 con este. Pero también los meseros pueden llevarles su camastro, así que si quieren que... Ya saben, este lugar de snacks son como la mayoría de los hoteles que tienen que hamburguesas, hot dogs, nachos, aquí tienen cevichito de pescado también, unas quesadillitas de pollo, alitas, entonces tienen un poquito más de variedad, pero sí es todo enfocado como a snack. Este lugar está abierto de 12 del día a 5 de la tarde, así que pues durante ese horario pueden estar a gustito en la alberca pidiendo sus alitas, sus nachitos, a gusto. Chavos, y pues yo pedí por aquí unas quesadillas, ahí está, pero como yo sabía que iban a estar chiquitas, entonces pedí un platito y ya obviamente pues aquí nada más se reparte las alitas de aquí para acá. Y acá la Babies pidió un hot dog. Se ve como muy triste, ¿no? Se ve como muy triste. Hasta me lo quedé viendo así con Sí, cara de tristeza. ay, sí. Por allá es Chuy, ahí también pidió unas alitas y Marco también por ahí unas alitas. Esto es lo que hay como el tipo snack. Está gustito, ¿no? Así como para... Entre la comida y la cena aguantar, está bien. Chavos, y pues ya terminamos. Pues yo creo que... Más o menos. Más o menos, sí, más o menos. Marco, ¿a ti te gustó? Sí, me gustan las alitas. Ah, bueno, a Marco sí le gustaron las alitas. Normal, o sea. Sí, sí, normalitas. Entonces, pues la verdad es como antes de comer, antes de cenar, está chido este lugar. Un snack. Un snack. Y pues también en esta ocasión decidimos hacer algo que normalmente no hacemos y es tener una cena diferente, una cena especial. Como les dije, estamos Damián y yo por cumplir 20 años ya de relación, no de casados, pero sí de relación desde que iniciamos de novios y así. Entonces esto se debe festejar bien. Y pues reservamos unas de las cenas que tienen aquí con costo extra, que es una cenita en el muelle. En esta ocasión, como no venimos solitos, pues invitamos a nuestros amigos haciendo mal tercio con nosotros, ¿verdad? Pero si están viendo esto, hicieron mal tercio. No se crean. Y pues entonces reservamos esta cenita en el muelle. Chavos, y pues ya hemos estado muchos días, muchos momentos en este muelle y pues el día de hoy llegó un momento especial. Ahí está. Vean nada más. Qué bonito atardecer. Vean nada más. Oh. Ahorita les voy mostrando todo lo que vamos a cenar el día de hoy. Es una cena de 4 tiempos, así que pues vamos a ver qué nos traen. Lo más chido de estos 4 tiempos es de que yo dije así de, bueno, me dijo el muchacho, la ensalada César y yo, pero me la da con nada más pura lechuga, pollo y crema. Pollo y sin luego- aderezo, luego sin dice- queso, sin... Dice el muchacho, una ensalada sin nada. Sí, pues sí, no manches. Una lechuga partida. Y pues esta cena la comenzamos con un vinito, ¿qué es vino tinto o qué es? Sangría. Una sangría, los 4 pedimos una sangría y yo aparte un agua mineral con jugo de limón y la bebís también una coca, Marcos Coca, no le puede faltar la y coca. Chuy Coca también. Si es que Marcos es adicto a la coca. Bueno, a la Coca-Cola. Sí, para que aclaremos. Y pues vean, este es el primer platillo normal. Ahorita les voy a mostrar porque digo que normal, porque el de mi babies no es normal. Pero es una ensalada César con unos camaroncitos así. Y ya saben, siempre estos platillos así como decoraditos y todo. Este no trae flores, pero sí está bien decoradito y todo. Como dice el chef Herrera, que todo lo que esté en el plato se tiene que comer. Y si son flores, que sean comestibles, por favor. Y pues aquí tenemos la mía, es una ensalada especial, Anormal. una ensalada anormal con crema, pollo y esto no sé lechuga. qué es. Crema de Esto, camote, pues, yo creo. Ah, ok. Bueno, entonces ahí está. Y pues con la vista también ahí. Chavos, y pues he terminado aquí mi experimento y déjenme decirles que está muy, muy buena. ¿Ya qué tal, baby? ¿Cómo está? Ese está rico. Nunca había probado ensalada César, pero con camarones. Siempre ha sido con pollo, pero está rica. Hoy le vamos a dar una deliciosa sopa de lima. Vamos, yo dije, ¿y el caldito? El chef directamente. Nos ahí está. faltaba el caldito, pero aquí está. El segundo tiempo es esta sopa de lima, ahí está, muy característica de esta zona del Caribe. Entonces vamos al segundo tiempo. Ahí está, vean, hasta arriba. ¿Qué tanto los, a ver, qué Como el tanto lo lechero de sube? Veracruz. Eso. Chavos, pues ya fue lo que me quedó de la sopa. La verdad, fue una porción pequeña, pero sustanciosa y rica. ¿Verdad que sí, bebés?
Lo agarré con las manos en la masa. Yo sé que estas cenas son así como glamurosas, pero levanté el meñique. Cuando levanté el plato, levanté el meñique así. Bueno, no, es que está muy bueno, no tengo que desperdiciar nada. Chavos, y pues llegó el otro tiempo, ya es el tercer tiempo, sí, el tercer tiempo va. Sí. Ahí está, que es langosta con tomahawk fileteado. Y pues a mí me trajeron este New York, acompañado con, a todos nos trajeron este acompañamiento, que es puré de papa, cebollitas y queso, por ahí el chilito. Chavos, y pues hemos terminado aquí de comer y déjenme decirles que... Bueno, nos falta el postre. Bueno, sí, nos falta el postre. Ya ahí se fue la carne, se fue el New York. Ellos probaron allá tomahawk y langostita. Langosta. ¿Qué tal? Estuvo rica. Muy bueno. Muy rico. Estuvo muy bueno. Vamos, y pues se llegó la hora del postre. Y ya nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Más pastel, claro que sí. Y luego vean, por acá nos trajeron a un mousse de la Piedra del Sol. Ahí está, llamado también calendario azteca. Lo investigué ahorita, no crean que me lo sabía. Pues ahí está, ahora llegó el postre y pues a su salud. Ahí está, vean, dice feliz aniversario. Entonces si ustedes vienen ahí como a festejando algo o así, ahí está chido. Chavos, y pues hemos terminado nuestra cena aquí en el muellecito y déjenme decirles que literalmente así. Sí. Valió cada peso que pagamos exactamente así, literalmente. Yo creo que nunca habíamos hecho esto, pero yo creo que lo vamos a hacer más seguido. Es algo, una experiencia como muy chida. Al igual que nos pasó con lo del spa, necesitamos probar la primera vez para después decir sí. Esto la verdad es súper recomendado, por ejemplo, si quieren que pedir matrimonio, celebrar aniversario o algo así. Esto se lo súper recomendamos. Sí, es una recomendación así súper especial. Así como ya les hemos recomendado la parte de los spa, que decíamos, ay no, está bien caro y así, pero vale cada peso. Literalmente está muy, muy bueno. Chavos, y también probamos el Oceana porque dijimos, no, es que hay que darle otra oportunidad al Oceana en la comida y así. Y pues comimos en el Oceana en la comida. Durante la hora de comida también abre este restaurante y es restaurante a la carta. Y la verdad es que yo creo que entre comida y cena yo me quedo definitivamente con la comida. Por ahí tuvimos la oportunidad de probar un aguachile, un caldito de camarón, un caldito tlalpeño, varias cositas y la verdad que sí nos gustó bastante. Sí, yo por ahí pedí las fajitas de res y de verdad sí estaban muy, muy buenas. Eso sí, es de reconocerse, pero definitivamente se sigue ganando el francés. El francés fue el top número 1. Entonces, chavos, definitivamente yo creo que la comida tiene como sus destellos, ¿no? Sí. Tiene casi como que sus altibajos y así todo. No sé, siento que está la comida normal, a excepción del francés, que sí es excelente. Sí, o sea, hay mucha comida que fue como que normal, así, o sea, se estaba bien, pero sí hubo sus pequeños destellos. Yo en el francés pedí unos, ¿cómo se llamaban? Mejillones. Mejillones. Híjoles, estaban súper, súper ricos, de verdad. Y así en el Oceana también el aguachile, o sea, en cada restaurante como que tuvimos por ahí sus destellitos que la verdad nos gustaron bastante. Sí, entonces yo creo que la comida se queda en un estándar bien, normal, bien, pero ya saben que aquí lo más importante es de que ustedes tienen la mejor opinión, vengan a probar y ustedes definan su opinión, pero para nosotros hemos probado en muchos hoteles y pues la comida sí está como normal. Igual si ustedes ya han venido a este hotel, ya han probado en estos restaurantes, déjenos saber aquí en comentarios qué tal les pareció la comida para que pues tengan más referencia a todas las personas que están viendo este video. Exactamente. Y pues algo junto con pegado es la parte de el servicio. Yo ahorita estuve así como Oscar Cadena. Bueno, también. ¿Pelón o qué? Oscar Cadena es como un señor como de los 80, sí, de los 90. De la chaviza no te va a entender. Va a decir así de... ¿Qué? ¿Quién es Oscar Bueno, Cadena? ahí lo buscan en Google, Oscar Cadena. De cámara infragante, exactamente, pues. hacía como cámara infragante. No, estoy como lo de la Aquanel de la otra vez. Sí. Pero bueno, ahí disculpen. Estábamos así en cámara infragante y déjenme decirles nada más el servicio cómo está. Buenas tardes. Otra prueba de servicio. Ahí va. Buenas tardes. Otra prueba de servicio. Buenas tardes. Otra prueba de servicio. Ahí va. Buenos días. Otra prueba de servicio. Ahí está. Hola, buenas tardes. Otra prueba de servicio. Buenas tardes. Otra prueba más de servicio. Buenas tardes. Entonces yo la verdad no estoy hablando nomás por hablar, nomás por decir que sí, pero déjenme decirles que el servicio está muy bueno, casi excelente, porque sí hubo ahí como que 2, 3 personas que no era su día y todo ese show, pero como en todos los lugares, pero siempre nos dejamos llevar más cuando son en su mayoría súper atentos, súper al pendiente y todo. Y en el caso de este hotel la verdad es que nos sorprendió bastante porque el servicio ha sido muy bueno. Sí, exactamente. Entonces si buscan un hotel con un buen servicio, muy buen servicio, yo creo que esta va a ser una de sus mejores opciones. La verdad, una de las cosas que yo considero que influyen mucho en cómo uno se la pasa en los hoteles es precisamente esta parte. Aparte de la comida, aparte de la playa, pero si las personas que trabajan en el hotel te atienden de una manera así padre y que te hacen sentir bien en el hotel y que vas pasando por los pasillos y te dicen buenos días, buenas tardes, bueno, lo que sea, la verdad es que eso cambia también totalmente la experiencia en el lugar. Sí, exactamente. Entonces déjenme decirles que está muy bueno el servicio. 10 de 10. Sí. Y pues la pregunta más importante, chavos, es ¿cuánto cuesta este hotel? La más importante de todo el mundo. Aquí abajito les vamos a dejar
viajar, cuánto cuesta. Ya saben, tuvimos una super promoción, vamos a tener una super promoción cuando esté saliendo este video y cuando estuvimos grabando en vivo. La verdad está muy buena. Si nos pudieran pedir una recomendación es de que viajaran directamente desde la Ciudad de México de Monterrey directamente a Cozumel. Entonces, muchas gracias a los muchachos que ya han reservado con nosotros, están de lujo. Namaste. Estamos por cumplir 4 años con la agencia ahí, ya casi los cumplimos. Ya estamos en los preparativos de este aniversario. Estamos de aniversario en estas fechas. Entonces, muchas gracias a todos los muchachos, de verdad están de lujo. Namaste y los queremos ver viajar. Recuerden que todos los precios que les damos siempre en los videos son desde. Probablemente si ustedes están viendo este video un año después, incluso hasta un mes después, puede ser que esa tarifa ya no esté. Así que si ustedes quieren aprovechar la tarifa que les estamos dando en el video, es mandar mensaje ya, porque puede ser que no, ya cuando ustedes vean el video, si lo están viendo un año después, no, obviamente la tarifa ya no va a ser la misma, así que no desaprovechen esa oportunidad y mándenos mensajito inmediatamente. Entonces, muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.